Arratsaldeon denori, gracias Peláez. Acordarse del Pamplonetario es casi un deber de toda la gente que nos gusta la ciencia, visto los 8 meses que han pasado y cómo estamos, o cómo sigue estando. Pero yo no venía a ponerme triste y tal. Bueno, lo que pasa es que después de lo que me ha hecho Raquel, por favor, limpiar un poco las imágenes. Vamos a hablar del cielo. ¿Recordáis que el año pasado, si no lo recordáis os lo digo, hice la primera parte de estas charlas? Dije, ya como va a venir un eclipse, yo voy a ir reciclando materiales que tengo. Información de servicio tenemos el 12 de agosto del año que viene, luego en agosto del 27, un año después, y luego medio año después, el 26 de enero del 28, los 3 eclipses ibéricos, en los cuales vamos a acabar de poner un caos en el... Iba a decir, joder... Lorena. Vamos a poner un caos completo en el país porque las autoridades ya van muy tardes y tal, va a llegar la especulación. Pensad coger botellas de agua, no os pongáis a hacer con los coches ni cosas de esas, pero no voy a hablar de eso. La otra vez hablé un poco de la ciencia de los eclipses. Sabéis que hay mucha ciencia, la relatividad general, no sé qué, bueno. Pero lo cierto es que hoy quería contaros una historia muy astronómica, y es que eclipses, ocultaciones, tránsitos son fenómenos en los cuales todos tienen una cosa en común, y es que un objeto se interpone y quita la luz a algo. Y eso supone un experimento en directo muy interesante, si podemos medirlo, si podemos aprovechar sus potencialidades. Hoy vamos a ver unas cuantas. Esta es una imagen de un eclipse, del último eclipse que pasó por Estados Unidos y Canadá, bueno, desde México también, en toda Norteamérica, el 8 de abril del 2024. Y desde la Estación Espacial Internacional se veía la sombra. ¿Qué es esa sombra? La sombra de la Luna, bueno, un poco más pequeña porque el Sol estaba 400 veces más lejos y es 400 veces más grande. En cualquier caso, eso era un experimento indirecto de someter a la ionosfera a un momento de desionización, ¿no? La luz solar ya no llegaba, no se ionizaba, y eso altera las condiciones de la ionosfera y la exosfera y se puede medir. Y de hecho se midió. Es una de las cosas que se miden ahora en los eclipses. Lo pongo como ejemplo de mucha ciencia que se puede hacer. Y quería traer una cita, porque traer una cita es importante, sobre todo si es de un hermético que acabó en la hoguera. Ya estoy volviendo a hablar de incendios. No, de Umbris Idearum, era un libro de Giordano Bruno, en el que se planteaba esta frase. Si la entendéis, os lo dejo un momento. Bueno, es que sabéis más que yo. Pero en cualquier caso venía a hablar de eso, ¿no? Que la sombra no es solamente oscuridad, sino más bien esa huella de la oscuridad en la luz, o al revés, o la luz, etcétera. Esto lo supo muy bien Bernaglio cuando en el año 31 y en el observatorio del Pic de Midi de Vigor, que queda por aquí cerca, colocó una tapita en una parte adecuada de la óptica del telescopio solar, y entonces observó la corona sin necesidad de un eclipse, ¿no? Creábamos a partir de entonces nuestros eclipses artificiales. Y esto es una herramienta muy poderosa. Claro, evidentemente también usar filtros que nos ocultan, que nos eclipsan casi toda la luz salvo una determinada, y nos permite ver más detalles y obtener así información sobre las partes externas de la atmósfera del Sol sin necesidad de tener un eclipse. A veces usamos todo el Sol, como se le ocurrió a Edmund Halley en el siglo XVIII, que Venus, que por su órbita está más interior a la Tierra, y de vez en cuando su órbita está inclinada a 3 grados, y por esto no lo hace siempre, lo hace más o menos con una cadencia de unos 120 años y luego 8 años, y otros 120 años más o menos, pasa de vez en cuando por delante del Sol. Esta es una imagen que se obtuvo, una sucesión de imágenes, de cómo Venus, mucho más pequeño que el Sol, iba pasando por delante del propio Sol, y entonces esa secuencia de fotos. Si se observa desde 2 sitios de la Tierra, se ve hacer 2 cuerdas diferentes dentro de ese disco, ¿no? Y eso se puede hacer, un trabajo de triángulos y así, y poder calcular, por ejemplo, la escala, cuánto más lejos está Venus del Sol y la Tierra y tal. Es decir, fue la primera medida absoluta de la unidad astronómica del tamaño de nuestro Sol, ¿no? Las ocultaciones, es decir, hacer que la Luna tape algo, sirven también para muchas cosas. Por ejemplo, si se observa desde varios sitios, podemos obtener datos sobre el relieve lunar
desde la Tierra, sin tener que mandar misiones. Esta es una ocultación de Urano de hace unos años. O otras veces tampoco tiene que ser la Luna, sino, por ejemplo, un pequeño cuerpo, ¿no? Esto es Polymele, es uno de los asteroides troyanos de Júpiter que va a visitar la sonda Lucy, una misión de la NASA, en la que muchos astrónomos aficionados de diferentes países han colaborado para observar estrellas que pasan por detrás del asteroide, cuya forma no sabemos, y de esta forma poderlo medir adecuadamente. Esto va a permitir que la misión no tenga los problemas que está teniendo o que se va a encontrar ahora. La noticia esta semana, el asunto de que la Hayabusa 2 va a llegar a un asteroide que se pensaba que era 2 kilómetros más grande de lo que es realmente. Este tipo de mediciones es muy compleja y exige muchas observaciones, poner a un montón de gente experta a observar el cielo en muchos recorridos, que no se te nuble, en fin, esas cosas que hacen los astrónomos o las aficionadas a la astronomía para ver ocultaciones, eclipses y otras cosas. Los eclipses, las ocultaciones, permiten a veces encontrar cosas en el año 77, antes de que las ondas Voyager llegaran al exterior del sistema solar. La ocultación de una estrella por Urano permitió ver que había unos cuantos parpadeos, y eso permitió saber que Urano tenía anillos antes de que la Voyager 2 llegara a Urano casi 12 años después. Por lo tanto, a veces esas ocultaciones, esos apagones, son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ha sido uno de los mecanismos más eficaces con Kepler y con muchos otros telescopios, no solamente en órbita, sino también en la Tierra, que han podido observar el cambio periódico del brillo de algunas estrellas e interpretarlo precisamente como tránsitos de planetas que están en torno a suyo y que han permitido encontrar miles de planetas en torno a otras estrellas. También pequeñas variaciones sutiles de la luz de algunos objetos pueden, precisamente por los efectos de las lentes de Einstein o radiación, es decir, no lo diré, me he quedado así, ¿cómo se llama? Las lentes gravitatorias o gravitacionales, precisamente nos pueden permitir esos cambios sutiles ver un planeta errante, como se han descubierto alguno, o un pequeño planeta que está en torno a una estrella que no podemos ver y que ni siquiera oculta a la estrella. Sencillamente lo que ha hecho es una pequeña alteración gracias a los efectos de curvatura de las trayectorias de la luz. Pero sin duda, lo más interesante, o una de las formas de obtener información a partir de esa luz, de esa sombra, de esa luz que no llega, la proporciona la propia historia de la astrofísica. El estudio de las llamadas binarias eclipsante. Gran parte de las estrellas, más de la mitad, son sistemas dobles o múltiples. Por ejemplo, la más conocida desde la antigüedad es Algol, Ras Algol, la cabeza del Ghoul, del ogro, del demonio, ¿no? En el nombre que se le da en árabe. En la Beta Persei, la constelación está a unos 90 y tantos años luz de nosotros y varía de vez en cuando de luz, ¿no? Tiene súbitas cambios de luz cada pocos días, debido a que hay dos estrellas, de hecho hay tres, el eclipse es un poco más complejo, que se eclipsan. Usando la mecánica, usando los datos de las curvas de luz, es decir, de cómo cambia la luz, uno puede llegar a conocer datos físicos del sistema, como la relación de masas, el tamaño de la órbita, es decir, mucha información sobre cómo son esas estrellas. Esto ha sido fundamental para que en ese camino de saber entender cómo funcionan los soles, cómo funciona también el nuestro, hayamos podido tener información muy bien puesta, digamos, con datos perfectos, de la misma forma que pudimos ver el tamaño real de nuestro sistema solar usando el tránsito de Venus. Podemos usar el tamaño real, digamos, de esos sistemas estelares y gracias a ellos obtener esa información que nos permite entender cómo es la vida de las estrellas. De hecho, la historia de la astrofísica, podría meterme en más historias, hablar de materia oscura, es decir, luz que no vemos, o de otros fenómenos que están ahí. La historia de la astrofísica no es tanto la historia de la luz que observamos de los astros, sino la luz que observamos de los astros y la luz que a veces no podemos observar. Muy buenas tardes, muchas gracias.